¿Será? Al cloud, ajá. Ok. Pero no sé dónde queda el cloud. Listo. ¿Será ahí que lo tengo que poner? Dice record to the cloud. ¿Está bien ahí? Muchachos, es con ustedes. Sí. Okay. Muy bien. Listo. Bien, muchachos. En cuanto al ciclo ovárico, hay cosas que son súper importantes saber. Uno, el ciclo ovárico inicia en la pubertad. Está regulado por el hipotálamo. Como consecuencia de el inicio del ciclo ovárico, va a darse la aparición de los caracteres sexuales secundarios. ¿Quién me puede decir cuáles son los caracteres sexuales secundarios en la mujer? A ver, Vladimir, por favor, dime, ¿cuáles son los caracteres sexuales que tú conoces? Las mamas. El crecimiento de la glándula mamaria. El crecimiento del vello púbico. ¿Lo considera un carácter? Muy bien, excelente. Y el redondeamiento de la cadera también, o sea, amplitud de la cadera, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, como consecuencia de que se inicia el ciclo ovárico y comienza la producción de hormonas ováricas, hay efectos sobre otros órganos y aparecen los caracteres sexuales, ¿de acuerdo? Secundarios, perdón. Y el control está dado en una primera línea por el hipotálamo, secundariamente por las hormonas adenohipofisarias y finalmente el ovario comienza a producir hormonas y estas hormonas tienen efectos sobre otros ciclos sexuales de la mujer. ¿Ok? Bien, entonces este esquema es súper importante. Yo quiero que quede muy claro lo siguiente. Una cosa es la ovogénesis y otra cosa distinta es el ciclo ovárico. Que durante el ciclo ovárico se completa el proceso de ovogénesis, sí, no cabe duda. Pero el ciclo ovárico inicia en la pubertad, mientras que la ovogénesis inicia en qué momento de la vida. ¿Quién puede decirme? La etapa mental. Excelente. Entonces, en la vida intrauterina, ¿no es cierto? Eso tiene que estar muy claro para ustedes. Eso como primera instancia. El ciclo ovárico inicia en la pubertad y está bajo la influencia primero del hipotálamo. Es decir, el hipotálamo es el gran jefe, digamos como el rector de la universidad, ¿de acuerdo? El hipotálamo, a través de la secreción de una hormona que se llama GnRH, ¿ok? Que es hormona liberadora de gonadotropinas, ¿ok? Por sus siglas en inglés, gonadotrophin release hormone, tiene influencia sobre el lóbulo anterior de la hipófisis, que también se llama adenohipófisis, y a partir de esa estimulación por la hormona GnRH, la adenohipófisis va a liberar dos hormonas diferentes. Una que se llama la FSH o hormona folículo estimulante y la otra la LH u hormona luteinizante. ¿De acuerdo? Estas hormonas van a actuar en diferentes etapas del ciclo ovárico. Es decir, todo el tiempo hay unos niveles mínimos en sangre, tanto de FSH como de LH, ¿de acuerdo? Sin embargo, se liberan impulsos dependiendo del momento del ciclo ovárico en el que nos encontremos y eso lo vamos a ver con mucho detalle a continuación. Bajo la influencia de la FSH y de la LH, muchachos, el ovario, que es esto que está aquí, va a producir dos tipos de hormonas, los estrógenos y los progestágenos. Los estrógenos, que son de varios tipos, y los progestágenos, fundamentalmente progesterona. ¿De acuerdo? Muy bien. Son los estrógenos y los progestágenos
los que tienen influencia sobre el resto de los órganos sexuales femeninos, es decir, sobre el útero, sobre la trompa de falopio, sobre el cérvix uterino, sobre la vagina y sobre la glándula mamaria. Entonces, repito, porque esto tiene que estar muy claro antes de que continuemos. El hipotálamo es el gran jefe, ¿ok? Es como el rector de la universidad. Libera GNRH y este GNRH se dirige a la adenohipófisis, que digamos que es nuestro jefe, que es el doctor Pachajoa, ¿de acuerdo? Esta adenohipófisis va a liberar dos hormonas, que son la FSH o folículo estimulante y la LH o luteinizante. Estas dos hormonas tienen influencia exclusivamente sobre la gónada. En este caso estamos hablando del ovario, pero ustedes saben que en el caso del testículo también la FSH y la LH tienen efectos sobre esa gónada. En este momento estamos hablando solo sobre el ovario. Bajo la influencia de FSH y LH, este órgano, que es el ovario, va a producir y a liberar estrógenos y progesterona, ¿ok? Son los estrógenos y la progesterona las que van a tener alguna influencia sobre el endometrio del útero, sobre la trompa de falopio, sobre el cuello uterino, sobre la vagina y sobre la glándula mamaria. Ojo con lo que voy a decir. La FSH y la LH actúan exclusivamente sobre el ovario. La FSH y la LH no actúan sobre el endometrio, no actúan sobre la trompa, no actúan sobre el cervix, no actúan sobre la vagina ni sobre la glándula mamaria. Bueno, sobre la glándula mamaria sí a través de la prolactina, pero no actúan sobre ninguno de estos órganos directamente. ¿Quiénes son las hormonas que actúan directamente sobre estos órganos? Los estrógenos y los progestágenos. ¿Quién produce estrógenos y progestágenos? El ovario. La hipófisis no produce estrógenos y progestágenos. El ovario no produce FSH y LH. Quien produce FSH y LH es la adenohipófisis bajo la influencia del hipotálamo, y el ovario bajo la influencia de la FSH y LH secretadas por la adenohipófisis produce estrógenos y progesterona. Y son estas últimas dos sustancias las que tienen influencia y producen cambios cíclicos sobre el endometrio, sobre la trompa de falopio, sobre el cuello uterino, sobre la vagina y sobre la glándula mamaria. ¿Esto está claro, muchachos? Sí, señora. Sí, señora. Sí, profe. Muy, porque no le acepto a nadie que me diga que la FSH actuando sobre el endometrio hace que se produzca X cambio, ¿ok? Ya sabemos que solo las hormonas ováricas tienen efectos sobre esos otros órganos. Otra cosa que quiero aclarar, que sé que a veces es importante aclarar porque también fui estudiante de medicina y me costó al principio entender que el ciclo ovárico se produce exclusivamente sobre el ovario y su función es la liberación de un ovocito maduro o un óvulo para que pueda ser fecundado. Y otra cosa muy distinta es lo que ocurre en el endometrio, que es donde se producen los cambios del epitelio uterino, y es ese epitelio el que se descama y produce la menstruación. El ciclo menstrual es totalmente distinto al ciclo ovárico. Es decir, se producen dos órganos distintos. Lo que ocurre es que el ciclo ovárico, el ciclo tuárico, el ciclo cervical y el ciclo vaginal se producen simultáneamente con el ciclo ovárico. Quiero saber si esto queda claro. Sí, señora. Sí, señora. Si es así, Sí, Volver a excelente. repetir, por Sí, repito. El ciclo ovárico es el ciclo que comanda al resto de los ciclos. Dijimos que hoy vamos a estudiar el ciclo ovárico, pero también el ciclo endometrial, también llamado ciclo uterino. El ciclo tubárico, que es el que se produce en la trompa de falopio. El ciclo y el ciclo cervical. Eso es lo que vamos a estudiar hoy, ¿ok?
los ciclos endometrial, tubaríco y cervical se están produciendo al mismo tiempo que se produce el ciclo ovárico, pero se están dando en órganos diferentes, ¿de acuerdo? Y la influencia hormonal es distinta, porque dijimos que sobre el ovario actúa la FSH y la LH, mientras que sobre el resto de los órganos, es decir, el útero, la trompa y el cuello uterino, actúan los estrógenos y la progesterona. ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, profe, gracias. Bueno, muy bien. Profe, qué pena. Dígame. Era el útero, trompa y cuello uterino los que son distintos, ¿cierto? Los que actúa otra. Sí, no solamente el útero, la trompa uterina, el cervix, también la vagina, pero no vamos a tocar ese tema hoy, el de los cambios que se producen en el epitelio vaginal. Y, perdón, también en la glándula mamaria, ¿ok? Listo. Dígame. Yo busqué y pues está mal decir que la GNRH también junto a la FSH y la LH son los que juntos controlan el ciclo ovárico. A ver, la GNRH o hormona liberadora de gonadotropinas, su único sitio de acción es la adenohipófisis. No actúa sobre nadie más, sino sobre la adenohipófisis, ¿de acuerdo? Bajo la influencia de GNRH, la adenohipófisis libera FSH y LH, ¿de acuerdo? Y la LH y la FSH actúan en diferentes momentos sobre el ovario. Y el ovario, bajo la influencia de esas hormonas, produce estrógenos y progesterona. ¿Aló? Vale, gracias. Ok. ¿Eso quedó claro? Sí, señora. Perfecto. Sí. Muy bien. ¿Cuál es el concepto de ciclo ovárico? El ciclo ovárico son una serie de modificaciones cíclicas, periódicas, estructurales que sufre el ovario bajo la influencia de las gonadotrofinas hipofisarias. Repito, una serie de modificaciones cíclicas que ocurren en la estructura del ovario, fundamentalmente en la corteza ovárica, que es donde están los folículos ováricos, bajo la influencia de la FSH y la LH, es decir, bajo la influencia de las gonadotrofinas hipofisarias. Normalmente tiene una duración entre 28 y 30 días, ¿de acuerdo? Y en este ciclo ovárico vamos a distinguir dos fases. La fase folicular o estrogénica y la fase luteínica o progestacional. Cuando uno ve el nombre de estas dos fases, uno puede entender o puede inferir que en la primera etapa del ciclo, que se llama fase folicular, probablemente la hormona hipofisaria que está actuando o predominando en su acción es la FSH u hormona folículo estimulante, ¿de acuerdo? Y bajo la influencia de esa hormona, la hormona ovárica que se está produciendo en mayor cantidad son los estrógenos, ¿de acuerdo? En la segunda fase del ciclo, la hormona hipofisaria que está influyendo sobre el ovario es la LH u hormona luteinizante, por eso se llama fase luteínica, y bajo la influencia de esta hormona, la hormona ovárica que se está produciendo en mayor cantidad es la progesterona. Ojo, también se producen estrógenos en esta etapa, pero digamos que la hormona ovárica que está produciéndose en mucho mayor cantidad y que está dominando el ciclo ovárico es la progesterona. ¿Está claro esto? Sí, señora. Sí, profe. En la medida que vamos avanzando, yo creo que se van a ir aclarando cosas y pues me pueden ir preguntando, ¿de acuerdo? Muy bien. Dijimos que el ciclo tiene 28 días aproximadamente. La primera fase es la folicular y la segunda fase es la luteínica. Díganme, por favor, ya le digo quién. ¿Quién le digo aquí? Jennifer Lisset, dime cuál es el evento que marca la mitad del ciclo que me permite diferenciar entre la fase estrogénica y la fase progestacional. ¿Cuál es el evento, Jennifer? Por favor, prende tu cámara.
Hola. Hola. Profe, no sé si estoy mal, pero creo que es la salida del óvulo, Ovoci- del ¿Cómo ovocito se llama maduro. ese fenómeno? ¿Cómo se llama ese fenómeno? Es la salida. Lo que dices es correcto. Muy bien. Muy bien, eso es. ¿Cómo se llama ese fenómeno? La expulsión del ovocito. ¿Cómo se llama? Ovulación. Perfecto. Muy bien. Entonces, perfecto. Tenemos un ciclo ovárico que dura aproximadamente 28 días, que tiene dos fases, una fase folicular o estrogénica y una fase luteínica o progestacional. ¿Qué evento marca la culminación de la fase folicular y el inicio de la luteínica? La ovulación. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a mirar en este esquema. El hipotálamo libera hormona liberadora de gonadotrofinas, también llamada GnRH, ¿ok? ¿Sobre quién influye? Sobre la adenohipófisis. Recuerden que la hipófisis tiene dos partes, la adenohipófisis y la neurohipófisis. La adenohipófisis, también llamada hipófisis anterior, que secreta un montón de cosas, entre ellas gonadotrofinas. ¿Cuáles son las gonadotrofinas? Disculpen si soy muy repetitiva, pero quiero que esto quede muy claro. Las gonadotrofinas hipofisarias son la FSH u hormona folículo estimulante y la LH u hormona luteinizante. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto que tenemos abajo, muchachos, es la corteza del ovario, ¿ok? Y lo que está representado aquí son los cambios que se van a producir en los folículos ováricos. Y quiero, por favor, que para estar seguros de que estamos hablando el mismo idioma, que Fabián David Erazo me diga, por favor, ¿qué es un folículo ovárico? ¿Qué entiendes tú por un folículo ovárico? Fabián. Prende tu micrófono y tu video, por favor. ¿Qué más, profe? Hola. Pues ahí por lo que se ve en la imagen es que el folículo empieza a crecer, entonces pasa del primordial al secundario y al folículo maduro. Entonces, Qué pena. Esa no fue mi pregunta. Mi pregunta es, ¿qué entiendes tú por un folículo ovárico? ¿Qué es un folículo ovárico? ¿Qué es? donde se empiezan las fases, profe. Ok, Donde se sí, empieza la es primera cierto. fase. Los folículos ováricos son los que sufren los cambios bajo la influencia de la FSH, correcto. Quiero saber si es como yo te estoy preguntando, descríbame ese perro que tiene enfrente. Entonces yo quiero que tú me digas, ese perro es un perro de orejas largas, de trompa pronunciada, de ojos azules. Eso es lo que quiero que me digas. ¿Qué es un folículo ovárico? O sea, ¿cómo está constituido? ¿Qué es? ¿Qué cosas forman un folículo ovárico? El que tenga la respuesta puede ayudar a Fabián. Alce la mano o prenda su micrófono y me dice, ¿qué es un folículo ovárico? De eso depende que entendamos todo. ¿De acuerdo, Fabián? Vale, Profe, ¿no es lo que rodea al óvulo? Sí, como la estructura. Profe, yo lo que yo entiendo es que es la protección del óvulo por medio de estrógeno. ¿Quién me está hablando? ¿Julián? Sí, señora. Ok, Julián. Repíteme eso que me acabas de decir. Ajá. Según la imagen, es lo que protege al óvulo en las primeras fases que por medio del estrógeno. Ok, muy bien. Voy a definir, lo que pasa es que esto en esta clase virtual es infernal. O sea, es mucho más fácil cuando yo les hago dibujitos en la pizarra, pero voy a intentar que me entiendan aquí. Cuando hablaron de ovogénesis, ¿no es cierto? Dijimos que cuando el embrión se está formando, hay unas células germinales que se originan en una parte que es por allá en el saco vitelino y que acceden al interior del embrión y llegan hasta las gónadas en desarrollo. Eso se los dijo el profe Felipe, ¿no es cierto? Muy bien.
Esas células, digamos, germinales primitivas, acceden a la gónada y dependiendo de si se trata de un testículo o de un ovario, se distribuyen de cierta forma en esa gónada, ¿de acuerdo? Esas células germinales, en el caso de el ovario, se convierten en ovogonias, ¿de acuerdo? Esas ovogonias, como ustedes vieron en el proceso de ovogénesis, comienzan un proceso rapidísimo de multiplicación a través de mitosis y entonces de unas poquitas se vuelven una cantidad exorbitante, ¿sí o no? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Muy bien. Inicialmente, los primeros 5 meses de vida intrauterina, las ovogonias lo que hacen es reproducirse por mitosis, es decir, multiplicarse de 4 a 16, 32, hasta que son millones, ¿de acuerdo? Bien, en un momento de la vida intrauterina, un grupo grande de esas ovogonias comienza a iniciar la división por meiosis, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la función de la división meiótica? ¿Cuál es la función? ¿Por qué las células germinales se dividen por meiosis y no terminan de dividirse por mitosis como el resto de las células del cuerpo? Porque necesitan dividir su número de cromosomas a 23. Porque necesitamos reducir el número de cromosomas a la mitad. ¿Por qué? Porque para poder que pase que un óvulo se madure y crezca un individuo, una persona necesita un set de cromosomas de 46 completo, pero si se tiene más puede haber problemas y si tienen menos también hay un problema. Entonces lo que hace el cuerpo es crear estas gametos especiales y por eso hay una fase diferente que es meiosis, aparte de la de mitosis, para poder que estos maduren y se dividan. Primero que haya diversidad porque se van combinando los cromosomas y aparte dividirlos para poder que haya la mitad de los cromosomas para que cuando se meta ya el esperma con el óvulo no haya muchos cromosomas o menos cromosomas. Y no muy bien. Pues, muy bien, así es. María Fernanda iba a decir algo. María Fernanda. No, pues iba a terminar la idea, pero lo dijo todo, tranquila. Ok, muy bien. Perfecto. La idea es que nuestras células tienen 46 cromosomas, todas las células humanas, ¿no es cierto? Para que se pueda crear un nuevo ser humano necesitamos 2 células. Necesitamos un ovocito maduro y necesitamos un espermatozoide. Cada uno debe tener 23 cromosomas porque esos se van a juntar en una sola célula y el total de los cromosomas de la fusión de esas 2 células debe ser 46, ¿ok? Entonces, la meiosis es una división que permite la reducción de la carga genética inicialmente diploide a carga haploide para que en el momento de la fecundación se restablezca la carga diploide. Eso queda claro, ¿no es cierto? Sí, señora. Sí, señora. Muy bien, devolvámonos a la vida intrauterina de la que estábamos hablando. Un gran grupo de ovogonias entra o inicia en la primera división meiótica. Recuerden que la división de las células germinales consta de 2 periodos de meiosis, la meiosis 1 y la meiosis 2. La primera es ecuacional y la segunda es reduccional. Es decir, que finalmente vamos a tener por cada ovogonia, vamos a originar 4 ovocitos, ¿ok? Con una carga genética haploide, es decir, 23 cromosomas, ¿sí? Muy bien. Mientras están en el ovario, muchachos, y se ha iniciado el proceso de meiosis, el epitelio que reviste al ovario, ese epitelio germinal que les explicó el doctor Felipe cuando les habló de las características microscópicas del ovario, no sé si se los explicó, pero si no, tienen que leerlo. Esas células que revisten al ovario
migran alrededor de todos esos ovocitos que han iniciado el proceso de meiosis y le hacen una especie de circulito. Es como que esas células se agarran de las manitos y rodean en forma de círculo a cada uno de esos ovocitos que ha iniciado el proceso de división meiótica. Entonces, un folículo ovárico es un ovocito que ha iniciado su proceso de división meiótica rodeado por un grupo de células que ahora llamaremos células foliculares. Eso es un folículo ovárico, ¿de acuerdo? Muy bien. Recuerden que cuando hablaron de ovogénesis, un gran grupo de ovogones inician la primera división meiótica y la detienen en una etapa de esa meiosis. ¿En qué etapa la detienen? Dime, Isabela. Te quería pedir que por favor repitieras lo que era el folículo ovárico. O sea, ya lo voy a repetir. Quiero recordarles algo que se supone que debe estar muy claro en este momento porque ya vieron ovogénesis. Muy bien, la primera división meiótica se inicia, ¿no es cierto? Y el ovocito, el núcleo del ovocito detiene la primera división meiótica en diploteno de la profase 1. Recuerden que cuando uno habla de profase, metafase, telofase, anafase, todo eso son las fases de la división meiótica, ¿no es cierto? Cuando el ovocito inicia la primera división meiótica, la inicia y la detiene en diploteno de la profase 1, ¿ok? Todos los folículos ováricos que son un ovocito cuyo núcleo cuyo núcleo está detenida su meiosis en profase 1, ¿ok? Se rodea de un grupo de células que han procedido del epitelio del ovario y que lo rodean. Un folículo ovárico es un ovocito cuyo núcleo está detenido en profase 1, rodeado por un grupo de células foliculares, ¿ok? Esas células foliculares alrededor del ovocito tienen diferentes formas. Inicialmente, cuando están en la etapa intrauterina, esas células foliculares alrededor del ovocito son planas. Cuando yo tengo un ovocito rodeado por un grupo de células foliculares planas, yo llamo a ese folículo primordial. ¿De acuerdo? Ahorita se los voy a mostrar detalladamente con unos muñequitos para que ustedes puedan captarlo mejor. ¿De acuerdo? Pero resulta que esos ovocitos durante la vida intrauterina, el ovocito primario cuyo núcleo está detenido en profase 1 aumenta un poco de tamaño, ¿de acuerdo? Y se producen algunos cambios también en el folículo. Las células foliculares que inicialmente eran aplanadas se hacen cúbicas y entonces un folículo que esté formado por un ovocito cuyo núcleo está detenido en diploteno de la profase 1 rodeado por un grupo de células foliculares cúbicas, ya no lo llamamos folículo primordial, lo llamamos folículo primario. ¿Hasta ahí vamos bien? Prometo que esto va a ser mucho más claro a continuación. Solo quiero que esto lo vayan captando y ahorita lo vamos a ir dilucidando paso a paso, ¿de acuerdo? Muy bien, lo que me interesa a mí es lo siguiente. Para el momento del nacimiento, muchachos, el ovario de una recién nacida tiene aproximadamente 2 millones de folículos ováricos. 2 millones, es una cantidad impresionante, ¿de acuerdo? Todos los ovocitos que están en el folículo de los ovarios de una recién nacida, su núcleo se encuentra detenido en diploteno de la profase 1, es decir, la primera división meiótica aún no se ha completado. ¿Eso queda claro, por favor? Sí, profesor. Sí, señora. Es decir, la recién nacida tiene 2 millones de folículos ováricos y todos los ovocitos que están dentro de los folículos ováricos
no han iniciado la primera división meiótica, pero no la han completado, ¿ok? Están detenidos en diploteno de la profase 1. Insisto en esto porque esto es una pregunta de examen. Con toda seguridad se las vamos a hacer, ¿ok? Bien. ¿Qué ocurre entre el nacimiento de la recién nacida y la pubertad? Ocurren varias cosas. Algunos folículos crecen. A veces el folículo comienza a multiplicar sus células foliculares y entonces en lugar de tener una sola capa de células foliculares cúbicas, a veces se rodean de 2 capas de células foliculares cúbicas, sigue siendo un folículo primario, ¿ok? Y sufren algunos cambios, van creciendo un poquito, nada del otro mundo, ¿ok? Durante ese periodo entre el nacimiento de la niña y la pubertad, la gran mayoría de folículos ováricos degeneran, ¿de acuerdo? La mayoría, y quedan unos 400.000 para el momento de la pubertad, ¿de acuerdo? Sí, la mayoría de esos 2 millones con los que nació, prácticamente el 60 a 65% se mueren y desaparecen, ¿ok? Y sobreviven unos 400.000 aproximadamente. Cuando viene la pubertad y comienza la secreción de hormonas del hipotálamo y de la hipófisis, es cuando se inicia el ciclo ovárico, ¿ok? Y en la primera etapa, es decir, en los primeros 14 días del ciclo, la hipófisis comienza a liberar mayor cantidad de FSH, ¿de acuerdo? Es decir, de hormona folículo estimulante, ¿ok? Esta hormona es importantísima porque tiene efectos sobre todos los folículos ováricos, sobre esos folículos primarios que dijimos que era un ovocito que tiene su núcleo detenido en profase 1 y un grupo de células que lo rodea que se llama células foliculares, ¿ok? Pero ustedes deben estarse preguntando qué es lo que hace que el núcleo del ovocito esté detenido en profase 1. ¿Quién sabe decirme eso? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que se haya detenido? ¿Qué le impide al ovocito completar la meiosis 1? ¿Quién me puede decir? No todos a la vez, por favor. Es el inhibidor de la maduración. ¿Quién produce la inhibición de la meiosis del ovocito? ¿Quién? ¿Quién produce el IMO? Las células foliculares. Excelente, claro que sí. El folículo ovárico no es solamente un ovocito con unas bolitas que lo rodean, no señor. Las células foliculares tienen influencia sobre el ovocito y el ovocito tiene influencia sobre las células foliculares, ¿de acuerdo? Existen unas conexiones intercelulares que permiten esta interacción. Las células foliculares producen una sustancia que se llama el IMO, que es el factor inhibidor de la meiosis, que es lo que hace que el ovocito quede detenido en la meiosis, ¿de acuerdo? Muy bien. Y el ovocito también tiene influencia sobre las células foliculares y hace que estas células se empiecen a multiplicar. Bajo la influencia de la FSH, las células foliculares comienzan a multiplicarse, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes ven este dibujito, ven como aquí había una sola capita de células y aquí hay un montón. No sé si las ven, ¿ok? Bajo la influencia de la FSH, las células foliculares comienzan a multiplicarse por mitosis, ¿de acuerdo? Además, en su superficie comienzan a aparecer receptores para más FSH y también para LH, ¿de acuerdo? Es decir, en la superficie de esas células foliculares hay unas especies de cerraduras sobre las que encaja perfectamente las bolitas de FSH, ¿de acuerdo? Muy bien. Bajo la influencia de la FSH, muchachos, las células foliculares activan una maquinaria metabólica y comienzan a producir una hormona o varias hormonas que se llaman estrógenos, ¿de acuerdo? Es decir,
que en la medida que pasan los días, mientras más células foliculares comienzan a aparecer, más cantidad de estrógenos comienzan a producirse. ¿Eso está claro? Sí, señora. Sí, señora. Muy bien. Voy a cambiar esta Una preguntita. sí. El cuerpo lúteo hasta después de quitar el ovocito, hasta que se completamente se degenera y ya se vuelve desecho, ¿es cuando sigue produciendo esto o es hasta un punto específico de la degeneración? O sea, vas corriendo, no he llegado ahí aún. Todavía falta mucho para llegar ahí, ¿ok? Ya vas a ver de dónde sale el cuerpo lúteo, ya vamos a ver. Muy bien, vamos a hablar ahora de la fase folicular. La fase folicular es una fase donde se inicia el proceso de maduración de varios folículos simultáneamente, ¿ok? Es decir, cuando inicia el ciclo ovárico, la FSH comienza a secretarse y no solamente 1 o 2 folículos ováricos comienzan a aumentar de tamaño y a reproducir sus células foliculares. No, señor, 30 a 50 folículos ováricos simultáneamente comienzan a madurar, ¿de acuerdo? No es uno solo, son muchos, ¿de acuerdo? Pero de estos 30 o 50 que comienzan a madurar, solamente uno solo es el que va a completar su desarrollo y va a hacer que se produzca la ovulación, ¿de acuerdo? Por eso, uno tiene al momento de la pubertad unos 400.000 folículos ováricos y en toda la vida de la mujer solo unos 400 aproximadamente llegarán a completar la maduración porque es un solo folículo por cada mes. ¿De acuerdo? ¿Eso está claro? Sí, señora. Sí, profe. Muy bien, excelente. Bueno, entonces esto es un folículo primordial. Estos son los que hay en cantidad abundante en la corteza del ovario de una recién nacida. Está formado por un ovocito 1, es decir, un ovocito que tiene detenido, disculpen que lo repita por enésima vez, su núcleo en diploteno de la profase 1, ¿ok? No ha completado la primera división meiótica y está rodeado por células foliculares planas. ¿Cómo se vería esto? Así, ¿ok? Todo esto que ustedes ven aquí, todo es el ovocito primario y estas células aplanadas son las células foliculares. Esto es un folículo primordial. ¿Y qué es todo esto que está alrededor? El estroma ovárico, es decir, el tejido conectivo que está entre uno y otro folículo, ¿ok? Me dicen si necesita que me detenga. Esto, para que vean que la embriología no es solo muñequitos, esto es de la vida real, una microfotografía donde yo puedo ver aquí un folículo ovárico, este es el ovocito, este es el núcleo del ovocito, ¿ok? Todo esto es el citoplasma del ovocito y yo veo unas células foliculares que son más bien aplanadas. ¿Ven que los núcleos son como aplanados? Muy bien, esto es un folículo primordial. En la corteza ovárica de una recién nacida hay un montón de esos, ¿ok? Muy bien. Todos estos son, esto es un folículo primordial, esto es otro, ¿sí? Están todos muy pegaditos en la corteza del ovario. ¿Queda claro? Qué pena. Dígame. ¿Qué era lo que decías que era estroma? El estroma es lo siguiente, qué bueno que me lo preguntas justo aquí. Entre este folículo ovárico y este otro, no es que no existe nada, ni están pegados juntos así unos con otros. Ahí hay tejido conectivo, es decir, fibroblastos, vasos, algo de vasos sanguíneos, ¿de acuerdo? Ese es el estroma del ovario, estroma, tejido conectivo, ¿ok? ¿Queda claro? Gracias, profe. Sí. Bien. Muy bien. ¿Qué es un folículo primario? Es básicamente lo mismo que el primordial, un ovocito primario, pero las células foliculares que antes eran planas, ahora se ven cúbicas. Miremos. Ya no son planas, sino como cúbicas. Todo esto es el ovocito, este es el núcleo del ovocito y estas son las células foliculares cúbicas. ¿Las ven? ¿Ven que se ve un poquito diferente a las que habíamos mostrado en la anterior? Ok. En la recién nacida,
en la corteza del ovario de la recién nacida también hay muchos de estos. Es decir, básicamente en la corteza del ovario de una bebé recién nacida tenemos folículos primordiales y también folículos primarios, ¿ok? Disculpa. Ok, dígame. ¿Que puedes volverte a la anterior diapositiva donde estaba lo de folículo primario? ¿Este es primordial? No, el primario, donde lo estaba explicando. La siguiente. ¿Este? No, el anterior. Mi amor, es que esta. Ajá. Células foliculares cúbicas. No he dicho nada distinto. Planas y estas son cúbicas. Ya, listo, gracias. Ni te estreses en copiar esto. Esto no tiene ninguna relevancia. Todo eso está en los libros sobrados. O sea, lo importante es que quede clara la imagen y la idea que tú tienes de lo que estamos conversando, ¿ok? Muy bien, fíjense que tú dirías, bueno, no se parece en nada a este. ¿Y por qué le llaman también primario? Fíjense, folículo primario, ¿ok? Un ovocito y una capa de células foliculares cúbicas, y ahora les digo que esto que parece bastante diferente también es un folículo primario. Pues bien, sigue siendo un folículo primario porque esto es lo que va ocurriendo, muchachos, en los primeros días del ciclo ovárico, cuando la FSH comienza a actuar sobre el folículo ovárico. Esas células foliculares, que eran una sola capita, comienzan a multiplicarse y forman 1, 2, 3, 4, 5 capitas. ¿Las ven? Sigue habiendo un ovocito primario. Insisto, un ovocito primario es un ovocito cuyo núcleo se encuentra detenido en diplotena de la profase 1, ¿sí? Y está rodeado por células foliculares cúbicas. Ahora ya no por una sola capa, sino por un montón de capas. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a... Dígame. Ok. Ahora vamos a hablar del folículo secundario. En la medida que van pasando los días, la FSH tiene una influencia importantísima sobre ese folículo. O sea, se comienzan a producir una gran cantidad de células foliculares, tantas que estas células foliculares además son activas metabólicamente y comienzan a secretar un líquido, ¿ok? Ese líquido lo expulsan por fuera de la célula y comienza a acumularse ese líquido producido por las células foliculares adentro del folículo ovárico. ¿De acuerdo? Entonces, un folículo ovárico, vamos a ver que comienza a diferenciarse partes dentro de ese folículo y vamos a tener lo siguiente. Ya esas células foliculares, ya les vamos a dar otro nombre. Les vamos a dar el nombre de capa granulosa. Esas células granulosas se llaman así porque cuando uno las mira con el microscopio, se va a dar cuenta que en el interior del citoplasma de la célula tienen gránulos. ¿De qué son esos gránulos, muchachos? Estrógenos, ¿de acuerdo? En la medida que hay más células foliculares, más cantidad de estrógenos se producen, ¿de acuerdo? Además, vamos a diferenciar una zona que separa a la capa de células granulosas del citoplasma del ovocito primario, y esa capa o esa nueva zona que vamos a distinguir ahí se llama zona pelúcida. Esa zona pelúcida, muchachos, es una zona que no tiene células, son sustancias que se producen ahí. Luego van a ustedes a estudiar que son una serie de glucoproteínas y tienen otros componentes, pero básicamente glucoproteínas, y esa capa es secretada por el ovocito. En otras especies animales, la zona pelúcida es producida por las células foliculares. En el caso del embrión humano, la mayor parte de la zona pelúcida es producida por el propio ovocito, ¿de acuerdo? Bien. Y vamos a ver, dígame. Qué pena, la zona pelúcida separaba la capa granulosa ¿de qué? No te estreses, lo voy a mostrar y vas a tener muy claramente qué es lo que separa, ¿ok? Ok, gracias. Muy bien, y vamos a ver que entre las células foliculares comienza a aparecer una cavidad. Una cavidad. ¿Por qué se forma una cavidad? Porque las células foliculares están secretando una gran cantidad de líquido y se acumula adentro del folículo, ¿ok? Muy bien, esto es un folículo secundario, muchachos. Esto que tengo aquí es el ovocito primario, ¿ok?
Las células foliculares, fíjense que se distribuyeron ahora, antes estaban todas alrededor del ovocito, ¿verdad? Fíjense cómo ahora se distribuyen de manera diferente. Ay, ¿qué pasó aquí? Aló, ¿me escuchan? Profe, es que creo que está metido como de dos con eco. entonces tienes que mutear uno para que no suene como ese. No, ya lo hice. Ya lo hice. hice. Ok. Ya, profe, ya. Bien. Estas son células foliculares. Fíjense cómo ahora yo tengo una cavidad adentro del folículo. Esta cavidad se le llama cavidad folicular o antrofolicular. ¿De acuerdo? Muy bien. El ovocito que antes estaba en el medio, como consecuencia de la acumulación de líquidos, se desplaza a un polo del folículo. ¿Lo ven? Y ahora vamos a ver cómo estas células, que ya no las llamamos células foliculares, ahora las vamos a llamar células granulosas, por lo que ya les dije, se van a distribuir unas alrededor de todo el folículo, no sé si las ven aquí, ¿sí? Y las otras se van a amontonar alrededor del ovocito. Esto no es aleatorio, ¿de acuerdo? El ovocito tiene influencia sobre las células que están directamente conectadas con ella y sobre el resto de las células granulosas. Estas células granulosas que están acá, las que estoy señalando, comienzan a desarrollar una gran cantidad de receptores hormonales, tanto para FSH como para LH, y ya van a ver por qué esto es importante. Mientras que estas no tienen tantos receptores para hormonas, ¿ok? La zona pelúcida, para quien me preguntó, que no me fijé en el nombre, es esto. No sé si ven una rayita negra alrededor del ovocito. Esa es la zona pelúcida. Separa a las células granulosas que rodean al ovocito del propio ovocito y se llama zona pelúcida. Más adelante necesito que ustedes estudien no solo la constitución, sino las funciones de la célula de la zona pelúcida. Son importantísimas. La zona pelúcida es importantísima para que por difusión lleguen sustancias nutricias al ovocito y se mande información a las células que rodean al ovocito, ¿de acuerdo? Además tiene una influencia o una gran relevancia para el momento de la fecundación, como verán más adelante, ¿ok? Bien, ustedes me dirán, ¿y todo esto que está aquí alrededor, qué rayos es? El estroma ovárico también le va a hacer una capa alrededor del folículo ovárico. El folículo ovárico era hasta aquí, ¿verdad? Inicialmente, estas son las células, la capa de células granulosas, pero el estroma ovárico, todo ese tejido conectivo, le hace una especie de cajita o lo rodea para protegerlo. De esta manera se forma una nueva capa del folículo ovárico que se llama la teca folicular. ¿Ok? Si pueden identificar todo, esto es un ovocito primario que está rodeado por una capa acelular que se llama zona pelúcida. Luego está rodeada por una capa de células granulosas que son las que producen estrógeno. En el interior hay una cavidad o antrofolicular que está llena de un líquido que secretan las propias células granulosas, ¿ok? Y alrededor de la capa de células granulosas, el estroma ovárico formó una nueva capa que se llama teca folicular. ¿De acuerdo? Profe, Ajá. Qué pena. La teca folicular es como la zona pelúcida, pero de la capa granulosa. No, la zona pelúcida es una estructura de muchísima relevancia que solo existe alrededor del ovocito y lo separa de las células granulosas, ¿ok? La zona pelúcida es algo especial, tiene unos receptores especiales. A esos receptores se va a pegar el espermatozoide que va a fecundar el óvulo. Por favor, solo piensa en zona pelúcida alrededor del ovocito, solamente. La teca folicular es un grupo de células también que rodean a
la capa granulosa y que, como vamos a ver a continuación, se diferencian en 2 capas más, ¿de acuerdo? Ya te lo voy a mostrar. Muy bien, esto es como se vería en una microfotografía. Esto es un ovocito, también se le dice ovocito, un ovocito primario. No sé si ven un halo azul o moradito aquí, ¿lo ven? Esa es la zona pelúcida y todo esto que tengo aquí es la capa de células granulosas. Este folículo todavía no tiene un verdadero antro folicular. Yo veo espacios aquí porque ya esas células foliculares comienzan a liberar un líquido allí, ¿ok? Pero no sean estos espacios que ustedes ven aquí comienzan a confluir. En medicina decimos coalescer, así se le dice, la palabra dominguera para confluir que usamos en medicina. Y cuando se unen muchos pedacitos o muchos espacios de esto, se va a formar un solo espacio, ¿ok? Okay. Bien. Hasta ahí del otoño. Hasta ahí está bien. Muchachos. ¿Aló? Sí, profe, todo muy claro. Sí, profe. Muy bien. Ahora fíjense esto que tengo aquí que parecen más como unas fibras. No sé si lo alcanzan a ver. Ven que no son como unas fibras. A esto es a lo que llamamos teca folicular, todo esto. Y realmente la función de eso es más protección, ¿ok? Vamos a ver ahora en la medida que siguen pasando los días, ¿ok? Estamos hablando ya del día, no sé, 8 o 9 del ciclo ovárico, cómo comienzan a diferenciarse esta capa que se llama teca folicular en 2 capas, la teca interna y la teca externa. Hasta el momento les he dicho ovocito primario, núcleo detenido en diplotena de la profase 1. Esta es la zona pelúcida, importantísima. Todo esto es la capa de células foliculares. Recordar que son, de células granulosas. Recordar que las células granulosas, en la medida que van avanzando en el ciclo ovárico, van produciendo cada vez mayor cantidad de estrógenos, ¿de acuerdo? Muy bien. Y esto que tenemos aquí es la teca folicular. ¿Qué creen que es esto rojito que tengo aquí? ¿Quién sabe? Todo esto son vasos sanguíneos, muchachos, vasos sanguíneos, ¿ok? Los vasos sanguíneos son importantísimos porque siempre que una glándula produce hormonas, debe depositar esas hormonas hacia el torrente sanguíneo para que cumplan su función, ¿de acuerdo? Las hormonas pueden actuar localmente, ¿ok? En el sitio donde se producen, pero todas las glándulas endocrinas depositan las hormonas hacia el torrente sanguíneo para que estas hormonas actúen a distancia, ¿ok? Bien, esto es exactamente lo mismo que acabamos de ver. Esto es un folículo creciente, es decir, aquí yo veo como ya empieza a haber espacios entre las células foliculares, porque las células están produciendo una gran cantidad de líquido, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver cómo estos espacios coalescen o confluyen y forman una sola cavidad que se llama antro folicular o cavidad folicular, ¿ok? Ok, profe. Muy bien, fíjense cómo alrededor de estas células granulosas hay otro grupo de células que se ven un poco distintas. Esta es la teca folicular. ¿Sí? Yo creo que ahí en ese esquema se ve muy claramente. Sí, señora. Okay. Bien. Profe, ahora o sea mire. La cavidad folicular es el líquido que va, digamos, en cierto... Va rechazando hacia un lado al ovocito, sí señor. Sí, cuando tú tienes antro folicular, o sea, cuando un folículo ya tiene cavidad, ya deja de ser un folículo primario, es un folículo secundario o creciente, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que diferencia un folículo primario de un folículo secundario? La presencia de cavidad folicular o antro folicular, ¿ok? Ok, profe. Muy bien, esto es un folículo creciente, ¿ok? Estamos hablando de que
además, esos folículos que eran chiquiticos comienzan a crecer enormemente, se van haciendo grandes, cada vez más grandes, ¿verdad? Porque bueno, vean cómo se multiplican las células, además ahora tenemos cavidad folicular, entonces van creciendo. Todavía para este momento, muchos folículos están en esta etapa. Muchos de los folículos que comenzaron a crecer al inicio, en el día 1, 2, 3, 4, 5 del ciclo ovárico, comienzan a crecer, ¿ok? Bien, aquí tengo un folículo ya bastante más maduro. Tengo el ovocito, este es el núcleo del ovocito. Esto que está aquí más fuerte, está teñido más fuertemente, es la zona pelúcida. Esto es la capa granulosa. ¿Qué produce la capa granulosa, por favor? Estrógeno. Estrógeno, excelente. Y ahora yo veo que la teca folicular de la que había hablado se divide en dos, ¿ok? Una que está más cerca de la capa granulosa y una que está más por fuera. La teca que está más pegada de la capa granulosa se llama teca interna y tiene muchísima relevancia por lo siguiente. Uno, es una capa que está muy vascularizada. ¿Y por qué está vascularizada? Porque las células de la teca interna producen andrógenos. Andrógenos, sí señor. Andrógenos que son hormonas masculinas. Claro que sí, las mujeres producimos hormonas masculinas, ¿ok? Entonces, en la teca interna se producen andrógenos. Estos andrógenos, señores, pasan a través de los vasos sanguíneos a la capa granulosa, a esta capa de aquí. Y por acción de la FSH o hormona folículo estimulante, las células de la capa granulosa comienzan a producir una enzima que convierte a esos andrógenos producidos por la teca interna en estrógenos. Básicamente, estriol y estrona. 17 beta estradiol y estrona. ¿Ok? Quiere decir, muchachos, que en la medida que va madurando el folículo ovárico, no solamente produce estrógenos por la capa granulosa, sino que como se diferenció la teca interna y produce andrógenos y estos andrógenos pasan a la capa granulosa, esa capa granulosa convierte adicionalmente estos andrógenos, los convierte en más estrógenos. ¿Eso está claro? Sí. Dime, José Alejandro. La enzima que va a ayudarnos a hacer esto va a ser la aromatasa, ¿cierto? Sí, señor, la aromatasa. Muy bien, así es. ¿Por qué se empieza a producir aromatasa en la capa granulosa? Por acción de la FSH. ¿De acuerdo? Bien. Eso está claro, ¿verdad? Muy bien. Entonces, aquí ya voy teniendo un folículo maduro. Quiero que entiendan lo siguiente. Dijimos al principio que entre 30 y 50 folículos ováricos comienzan el proceso de maduración en cada ciclo ovárico. O sea, cada mes, entre 30 y 50 folículos comienza el proceso de maduración. ¿Ok? El crecimiento y la evolución de esos folículos, desde folículos primarios a folículos secundarios y crecientes, depende exclusivamente de la acción de la FSH, ¿ok? Los folículos para seguir creciendo dependen de la secreción de FSH para seguir madurando, ¿ok? ¿Qué ocurre? No se sabe por qué mecanismo, todavía no está bien dilucidado. Parece que hay un solo folículo que está marcado genéticamente para que sea el folículo que va a llegar hasta el final en ese ciclo ovárico, ¿ok? Cuando ese folículo queda seleccionado, que no se sabe cuáles son los mecanismos por los cuales ese y no los otros se selecciona para ser el folículo que va a llegar hasta el final, ese folículo comienza a secretar una nueva sustancia que se llama inhibina. ¿Ok? Las células foliculares de ese folículo comienzan a secretar una sustancia que se llama inhibina. La inhibina pasa a la sangre y llega hasta el hipotálamo y secundariamente a la hipófisis, deja de producirse GNRH y por lo tanto deja de producirse FSH y al caer los niveles de FSH
los folículos ováricos que estaban madurando y que dependían para su acción o para su crecimiento de FSH, dejan de madurar y se mueren, se vuelven atrésicos, se muere el ovocito que tienen adentro y degeneran. El folículo que fue seleccionado para completar la maduración hasta el final, ¿sí?, se hace independiente de la FSH y continúa su maduración solo, sin necesitar FSH. Aparentemente, la inhibina no solamente inhibe a través del hipotálamo y de la hipófisis el crecimiento de los otros folículos, sino que al parecer este folículo que fue seleccionado también produce sustancias que se secretan localmente y que inhiben el crecimiento del resto de los folículos, como para que nadie más le gane. Dime, Isabela. Profe, qué pena. Te iba a preguntar dos cosas. Que cuando dijiste que los folículos dependían para seguir creciendo de pues, una hormona, era la FSH, ¿cierto? Sí, estoy hablando de la fase folicular. Sí, sí. La hormona hipofisaria que domina la fase folicular, es decir, del día 1 hasta antes del día 14, es la FSH. Ok, y después cuando dijiste que, es que no te alcancé a escuchar bien eso, que algo hace que deje de producirse, o sea, algo sube hasta hipotálamo, hipófisis y eso, y deja de producir la... Muchachos, eso es una cosa que está en el libro, debieron haberlo leído, pero lo voy a decir. Las células granulosas del folículo que fue seleccionado comienzan a secretar una hormona que se llama inhibina. La inhibina tiene una retroalimentación negativa para las gonadotrofinas hipofisarias, es decir, a mayor cantidad de inhibina en sangre, deja de producirse FSH en la hipófisis, no de producirse, de secretarse el torrente sanguíneo. Como caen los niveles de FSH, los folículos que iban madurando junto con el que fue seleccionado dejan de madurar y se mueren, ¿ok? Profe, eso es lo del feedback negativo, ¿cierto? Sí, eso es. Muy bien. Miremos aquí, muchachos, les voy a decir algo que me preocupa. No hemos hablado sino de ciclo ovárico y no hemos completado. Necesito terminar ciclo ovárico y por lo menos darle ciclo endometrial, que es fundamental, y que ustedes lean el resto, ¿ok? Porque para esta clase de 2 horas esto es un tema que es complicado y que pues yo me detengo mucho para que a ustedes les quede claro y les quede fácil leer. Entonces, las dudas que tengan van a tener que preguntármelas luego, ¿ok? No, sí, tranquilo, todo está grabado. Ok. Bueno, muy bien. Sí. Esto es un folículo maduro. Este es el folículo que se va a ovular. Se llama folículo de Graf porque quien lo descubrió o lo describió por primera vez en los ovarios de una perra fue Graf, ¿de acuerdo? Aquí podemos identificar fácilmente el ovocito rodeado por un grupo de células granulosas. Este grupo de células granulosas que rodean el ovocito lo vamos a llamar disco prolígero o cúmulo óforo, ¿ok? Tengo la capa de células granulosas que ya sabemos que no solamente producen estrógenos, sino que los andrógenos que se producen en esta otra capa, que es la teca interna, pasan a la capa granulosa y son transformados en estrógenos. Esto quiere decir, muchachos, que en la medida que va pasando los días, va aumentando los niveles en sangre de estrógenos. ¿Ok? Y por fuera tengo la teca externa, que es una capa que básicamente protege al ovocito, al folículo, perdón. Y recuerden que entre el ovocito y el disco prolígero o cúmulo óforo se encuentra la zona pelúcida. Muy bien. Voy a lo siguiente. Aproximadamente 12 a 14 horas antes de que se produzca la ovulación, ¿ok? Se produce un pico de estrógenos, es decir, los estrógenos llegan a su máxima expresión y producen una activación a nivel de la hipófisis. La hipófisis detecta estos niveles elevados de estrógenos y responde con
un pico primero de FSH, inmediatamente después de ese pico de FSH produce una liberación en pulso de LH, de hormona LH. Esto se produce 12 a 14 horas antes de que se produzca la ovulación, ¿ok? Ese pico de LH, señores, produce unos cambios importantísimos. El primero de ellos es que al actuar sobre las células de la capa granulosa, hacen que deje de producirse factor inhibidor de la meiosis, ¿ok? Se bloquea a ese factor inhibidor de la meiosis y como ya el ovocito no tiene ese factor que lo detenga, completa la primera división meiótica, se forman dos células, el ovocito tipo 2 y el primer cuerpo polar, que la diferencia entre esas dos células es que el ovocito secundario tiene la mayor cantidad de citoplasma, se la lleva, y el cuerpo polar prácticamente no tiene citoplasma y es una célula afuncional. A pesar de que también tiene 23 cromosomas como el ovocito tipo 2 o el ovocito secundario, el primer cuerpo polar es afuncional, ¿de acuerdo? ¿Por qué se produjo por qué se completó la primera división meiótica? Se produjo gracias al pico de LH que ocurrió, que hace que las células granulosas dejen de producir factor inhibidor de la meiosis y entonces el ovocito primario completa la primera división meiótica, se vuelve un ovocito secundario y ese ovocito secundario inicia la segunda división meiótica, pero la detiene en metafase 2. ¿Esto está claro? Por favor, díganme. ¿Hola? Sí. A ver, dígame. Una pregunta, profe. Sí. Permite la primera división de meiosis y luego se vuelve a detener en la metafase 2. Metafase, sí. Okay. Recuerden que para que de una ovogonia se formen 4 células, al igual que en el caso de la espermatogénesis, deben producirse 2 divisiones meióticas, ¿ok? La primera división meiótica se había iniciado en la vía intrauterina, ¿ok? Se había detenido el núcleo en diploteno de profase 1. ¿Qué es lo que hizo que se produjera o se completara la primera división meiótica? Justo antes de la ovulación, el folículo de Graf o folículo maduro, que es el que se va a ovular, unas 12 horas antes de la ovulación, como consecuencia del pico primero de estrógenos y luego de LH, completa la primera división meiótica e inicia la segunda división meiótica, pero la detiene en metafase. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vamos a continuar. Muy bien. Además, se produce una gran cantidad de consecuencias. El efecto de la liberación de LH hace que las células foliculares produzcan mayor cantidad de líquido folicular y el folículo que está maduro se va acercando mucho a la superficie del ovocito, comienzan a secretar grandes cantidades de ácido hialurónico y entonces aumenta mucho la presión en el interior de ese folículo y se va adelgazando mucho la superficie del ovario y finalmente se rompe tanto el folículo como la superficie del ovario para que se libere el ovocito, es decir, para que se produzca la ovulación. Fíjense que aquí ya no hablamos de ovocito 1, esto es un ovocito tipo 2. ¿Por qué es un ovocito tipo 2? Porque ya completó la primera división meiótica y se encuentra en metafase de la segunda división meiótica. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué es la ovulación? Dígame. Entonces, sale de la metafase cuando ya sale el ovocito. Cuando el ovocito se ovula, el núcleo está en metafase 2. ¿Ok? Está detenido ahí. ¿Ok? Hasta que ya. Hasta que ya vamos a ver hasta qué. Entonces, ¿qué es la ovulación? Es la ruptura del folículo maduro en la superficie del ovario, liberando un ovocito 2, pero no lo libera solo a él.
libera el ovocito rodeado por la zona pelúcida y por un grupo de células granulosas que mientras estaban adentro del folículo se llamaba disco prolígero o cúmulo óforo, pero como ya no está dentro del folículo, ahora le llamamos corona radiada. Vamos a verlo. Esta es la ovulación. Este es el ovario, ¿ok? Fíjense cómo el folículo se rompe, se libera el ovocito, pero no se libera solo, se libera con células foliculares. Se llama corona radiada porque parecen unos rayitos de sol, ¿ok? Y aquí muy cerquita del ovocito, sobre la superficie del ovario, perdón, yo tengo a las fimbrias de la trompa. La idea es que en lo que se rompe el folículo y se libera el ovocito, la trompa uterina lo aspira, ¿de acuerdo? O sea, debe llevarlo hacia el interior de la trompa, ¿ok? Esto ocurre, pero puede ser que el folículo que se libere por aquí y entonces el ovocito cae a la cavidad abdominal y se pierde. Pero la idea de la perpetuación de la especie hace que las fimbrias de la trompa uterina normalmente cubren la mayor cantidad de superficie del ovario y cuando se ovula este ovocito, pues es captado por la trompa. ¿De acuerdo? Muy bien. Todos estos cambios que ustedes ven aquí son producidos por la LH. El hecho de que el folículo ovárico aumente mucho de tamaño y vaya comprimiendo la superficie del ovario, disminuyendo la irrigación. Al disminuir la irrigación en la superficie del ovario, pues se rompe la superficie del ovario y permite la salida o la expulsión del ovocito. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la condición para que se complete la segunda división meiótica? ¿Quién me lo dice? Que sea fecundado. ¿Cómo? ¿Fecunde el ovocito? Claro que sí. Para que se complete la segunda división meiótica, tiene que ocurrir que en la ampolla de la trompa uterina estén esperando los espermatozoides allí para que cuando el ovocito, el óvulo, sea captado por la trompa y sea transportado hasta la ampolla, que es el sitio donde normalmente ocurre la fecundación, entonces esos espermatozoides corren a la superficie del ovocito, uno de ellos se ancla a las proteínas ZP3 de la zona pelúcida y se introduzca, y ese estímulo, la fecundación, es lo que hace que se complete la segunda división meiótica, se forme un cigoto y se libere el segundo cuerpo polar. ¿De acuerdo? Muchachos. Profe. Sí, profe. Profe, Dígame, o sea dime. que se completa la metafase 2 cuando ya ocurre la fecundación y se da el cuerpo polar 2, ¿cierto? Ok, la metafase es solo una de las fases de la meiosis. Lo que se completa es la meiosis 2, ¿ok? Se completa la meiosis 2, es decir, se completa la segunda división meiótica y se forman dos nuevas células. El óvulo, que fue fecundado, ¿no es cierto? Y el segundo cuerpo polar, que también es una célula con 23 cromosomas, pero que como no tiene citoplasma, se pierde. ¿De acuerdo? Ok. Ahora bien, si el ovocito, resulta que el ovocito no fue aspirado por la trompa, sino que cayó al interior de la cavidad abdominal, pues ese ovocito, su núcleo se quedó detenido en metafase y finalmente es destruido. ¿De acuerdo? Sí. Fíjense que con la salida del ovocito sale el líquido que está en el interior del folículo, cae. Ese líquido tiene estrógenos, tiene diluido un poco de LH y FSH que cayó ahí, tiene proteoglucanos, tiene un montón de sustancias. Esas sustancias son irritantes para el peritoneo, que es la telita que recubre el interior del abdomen, y esa es la razón por la cual algunas mujeres durante la ovulación sienten un dolor en la fosa ilíaca del lado del ovario que se ovuló. Porque, bueno, ustedes saben que
los ovarios se turnan para la ovulación. Unas veces se ovula en el ovario derecho y otras veces el izquierdo. A veces produce tanto dolor la caída de ese líquido al contacto con el peritoneo, que cuando es el ovario derecho el que está ovulando, muchas veces se confunde con dolor de apendicitis, ¿de acuerdo? Esto es una cosa que con mucha frecuencia los que hacemos pediatría tenemos que diferenciar. Cuando una niña de 12, 13 años que ya comenzó su ciclo ovárico, es decir, ya menstrua, tiene un dolor en la fosa ilíaca derecha, nosotros tenemos que indagar acerca de en qué fase del ciclo se encuentra esa niña, porque el dolor ovulatorio puede ser confundido con una apendicitis. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, esto que tenemos aquí, así es como se ovula. Este es el ovocito 2, que tiene su núcleo detenido en metafase 2 hasta que no sea fecundado. Esta es la zona pelúcida y todas estas son la capa de células granulosas que la rodea, que cuando estaba dentro del folículo se llamaba disco prolígero, pero ahora que ya no está, se llama corona radiada. Muy bien, esto es lo mismo. ¿Cuáles son los factores que determinan que se produzca la ovulación? Son varios. Básicamente, lo primero que ocurre es, esto no está en orden, disculpen, lo primero que ocurre es niveles progresivamente en aumento de estrógenos. ¿Por qué? Porque cada vez tengo más células foliculares y la maquinaria está full, ¿ok? La concentración de andrógenos también influye porque en la medida que la teca produce andrógenos, la capa granulosa los va a transformar en estrógenos, con lo que esta concentración de andrógenos finalmente a lo que contribuye es al pico de estrógenos, ¿de acuerdo? El pico de estrógenos, muchachos, da un estímulo a la hipófisis para que primero se produzca un pico de FSH e inmediatamente después un pico altísimo de LH. Y es, señores, la LH el factor que determina finalmente que se produzca la ovulación. Si en una pregunta se les cuestiona ¿cuál es el factor determinante de que se produzca la ovulación? Es el pico de LH, ¿de acuerdo? Es el pico de LH el que produce la ovulación. ¿Por qué? Porque es la LH la que permite que se inhiba el factor inhibidor de la meiosis, se reinicia la meiosis 1 y se empieza la meiosis 2, ¿ok? Sin eso no se puede producir la ovulación, ¿ok? Bien. Aquí hablan de factor. Qué pena. Dime. Esos andrógenos terminan convirtiéndose todos en estrógenos, ¿verdad? Sí, la gran mayoría. Cuando esto no es así, cuando hay alteraciones, ¿ok? Y la maquinaria metabólica se dirige hacia la producción de andrógenos, tenemos una patología que es muy frecuente en la mujer que se llama síndrome de ovario poliquístico, ¿ok? Entonces, esas mujeres no ovulan y producen mayor cantidad de andrógenos y por eso las mujeres tienen acné, tienen hirsutismo, que es la presencia de vello en lugares donde no debería aparecer. Entonces son mujeres que tienen vello en la cara, vello en el tórax, ¿de acuerdo? O sea, sí puede ocurrir eso, pero en condiciones normales, lo normal es que la mayor cantidad de los andrógenos producidos en la teca interna pasen a estrógenos, ¿ok? Factores psicógenos son importantes en relación a la ovulación. El cerebro es poderoso. Cuando una mujer está bajo mucho estrés, por ejemplo, en tiempos de exámenes en la Facultad de Medicina, se puede retardar el proceso de ovulación, ¿ok? Cuando las mujeres están muy estresadas porque no saben si pueden o no estar embarazadas, eso también puede retrasar el proceso de ovulación, ¿ok? Y otras cosas que se producen que no tienen mucha explicación es que cuando un grupo de mujeres comienzan a convivir o a pasar mucho tiempo juntas, sus ciclos se alinean, es decir, a algunas se les adelanta la ovulación y a otras se les retrasan y comienzan a tener sus ciclos ovulatorios casi al mismo tiempo. No se sabe por qué, parece que tiene que ver con la producción de unas hormonas que se llaman feromonas,
que uno despide incluso en el sudor y que son las que también explican la atracción de los hombres por las mujeres y las mujeres por los hombres. Esas hormonas que se llaman feromonas, que son captadas muy bien por otros mamíferos que tienen un olfato muy bien desarrollado, también las producimos nosotros y tienen efectos sobre la ovulación. ¿De acuerdo? Bien. Esto es una cosa que a mí me pareció extraordinaria y me parece alucinante, que quería compartir con ustedes. Es lo siguiente, esto es una cirugía laparoscópica. Un ginecólogo estaba haciendo o un cirujano estaba haciendo una cirugía laparoscópica y se encontró con esta maravilla. Esto que ustedes ven aquí es el ovario, esto blanco, ¿lo ven? Esto que tienen rojo aquí es un folículo que se insinúa en la superficie del ovario. Ya ese folículo rompió la superficie del ovario y esta cosa increíble que ustedes están viendo aquí es el fenómeno, el momento exacto en el que se produjo la ovulación. Si esto no les produce emoción, nada los va a emocionar en la vida, muchachos. Ni el paciente cuando tenga el ojo en la mano. Si a usted esto no le parece emocionante, mejor retírese de la carrera, ¿ok? Creo que yo prefiero el ojo en la mano. Esto es extraordinario. Este es justo el momento en el que se está produciendo la ovulación. El óvulo es esto amarillito que ustedes están viendo, el ovocito junto con todo lo que hablamos, con la corona radiada. Este es el folículo. Fíjense que el folículo ovárico no es chiquito, ese folículo creció hasta 2 centímetros. Una cosa enorme, se insinuó y esto es justo el momento de la ovulación. ¿Ok? Muy bien. Una vez que se produce la ovulación, señores, inmediatamente después de que se produce la ovulación, la hormona hipofisaria que actúa es la LH. La FSH disminuye sus niveles y la LH es la hormona que actúa. ¿Ok? Bien. Muy bien. Y se inicia lo que llamamos la fase luteínica o progestacional. Bajo la influencia de la LH, ahora el ovario va a producir básicamente progesterona, ¿de acuerdo? La fase luteínica está caracterizada por la formación del cuerpo amarillo, también llamado cuerpo lúteo, ¿ok? Y luego, si no se produce fecundación, ese cuerpo lúteo va a involucionar y se va a volver una cicatriz, va a ser invadido por fibroblastos, se vuelve una cicatriz y esa cicatriz le vamos a llamar cuerpo blanco. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué es el cuerpo lúteo? ¿Se acuerdan lo que quedó del folículo ovárico una vez que salió el ovocito? Muy bien. Lo que quedó de ese cuerpo lúteo, de ese folículo, una vez que se expulsa todo el líquido folicular, el resto del folículo comienza a plegarse y a juntarse sus paredes, ¿ok? Para formar una nueva estructura. Las células que antes se llamaban células granulosas comienzan a sufrir hipertrofia, es decir, se vuelven grandotas, ¿ok? Igual las células de la teca interna. Recuerden que antes las células granulosas producían estrógeno y las células de la teca interna andrógenos, ¿sí? Muy bien, estas células cambian su morfología y ahora cambian su maquinaria metabólica y resulta que las células que antes se llamaban granulosas ahora se van a llamar células granuloso-luteicas y las células de la teca interna que se llamaban células a llamar células tecoluteicas, ¿ok? Muy bien, las células que ahora llamamos granuloso-luteicas van a producir fundamentalmente progesterona. También producen pequeñas cantidades de estrógenos, pero lo que van a producir es progesterona. Y las células tecoluteicas siguen produciendo pequeñas cantidades de andrógenos que son convertidas en estrógenos, ¿ok? Esto es lo que habíamos visto, las células, el resto del folículo ovárico que quedó adentro del ovario
esto es el líquido que salió completamente. Fíjense cómo las células se van plegando y van cerrando lo que antes era la cavidad o antro folicular, y ahora ese resto de folículo no se llama resto de folículo, se llama cuerpo lúteo. ¿Pero por qué se llama cuerpo lúteo? Porque estas células granulosoluteicas y tecoluteicas comienzan a producir un pigmento que le da coloración amarilla a esta nueva estructura y se llama luteína. Esa luteína le da la coloración y por eso se llama cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Esto es lo que veríamos macroscópicamente en el ovario. Este es el cuerpo lúteo. Si yo agarro un pedacito y lo magnifico, esto es lo que voy a ver. Estas eran antiguamente las células granulosas. Se vuelven ahora poliédricas, enormes. ¿Se acuerdan que antes eran cúbicas? Ahora son poliédricas y ahora estas células producen grandes cantidades de progesterona y pequeñas cantidades de estrógenos. Las células que están aquí alrededor, que antes eran las células de la teca interna, también crecieron y se vuelven poliédricas y siguen produciendo andrógenos. ¿Ok? ¿Lo ven, no es cierto? Bien. Muy bien. Sí, resulta que ese ovocito fue aspirado por la trompa y en la ampolla lo estaban esperando unos cuantos espermatozoides o unos cuantos miles de espermatozoides y uno fecundó. El cuerpo lúteo se mantiene en el ovario y mantiene su producción de progesterona y estrógenos. Esto es importantísimo porque la progesterona y los estrógenos tienen una actividad sobre los otros tejidos, tanto la trompa como el endometrio, y es en el endometrio donde el ovocito fecundado va a introducirse para fijarse allí o para implantarse. Bajo la acción de la progesterona, como vamos a ver, el endometrio uterino se vuelve rico en mucopolisacáridos, glucoproteínas para nutrir a ese nuevo organismo que se va a fijar allí, ¿de acuerdo? Ahora bien, si no se produce la fecundación porque el ovocito cayó a la cavidad uterina, aproximadamente entre el día 22 y 24 comienzan a caer los niveles de LH de la hipófisis. Al caer los niveles de LH, cae el estímulo sobre el cuerpo lúteo y el cuerpo lúteo deja de producir progesterona, es invadido por fibroblastos y se vuelve una cicatriz, y a esa cicatriz que se puede ver en la superficie del ovario se le llama ahora cuerpo blanco. Entonces el cuerpo blanco no es más que el cuerpo lúteo que se produjo en un ovario de una mujer cuyo ovocito no fue fecundado, ¿ok? Es decir, el cuerpo blanco es la degeneración del cuerpo lúteo. Y así es como se ve. Fíjense que no tiene células ni nada, ¿ok? Esto es como se ve un ovario de la vida real con un cuerpo lúteo gigantesco. Esta es la superficie de la corteza ovárica, ¿ok? Si yo lo veo en el microscopio, esto es lo que veo, un cuerpo lúteo, pero si lo pongo a mucho mayor aumento, veo las células poliédricas y eso que ustedes ven aquí como de color rosadito es la luteína, ¿ok? Muy bien, y esto es simplemente el ciclo ovárico. Día 1, ¿ok? Día 1, 2, 3. Muchos folículos inician esta etapa de folículo primordial a folículo primario, folículo secundario. Luego, uno solo de esos que iniciaron el proceso de maduración completa la maduración y se vuelve un folículo maduro. En el día 14, por acción del LH, se libera ese ovocito, se produce la ovulación y luego es la LH la que tiene efecto sobre lo que quedó del folículo ovárico, se convierte los restos de folículo ovárico en cuerpo lúteo y este cuerpo lúteo comienza a producir progesterona. También produce, como les dije, pequeñas cantidades de estrógenos y andrógenos. ¿Eso está claro? Sí, profe. Denme un segundo, por favor. Permítame un segundo.
Ok, muchachos. A partir de aquí voy a ir un poco más rápido porque lo difícil de este tema era lo que explicamos. Si eso quedó entendido, ya la hicimos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a hablar, si me están oyendo, ¿verdad? Sí, señora. Sí, profe. Bien. A partir de ahora vamos a ver el efecto de las hormonas que se produjeron en el ovario, que son ¿cuáles? Progesterona. Estrógenos y progesteronas. En la primera fase del ciclo predominan los estrógenos y en la segunda fase del ciclo predomina la progesterona. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver el efecto que tienen esas hormonas ováricas sobre los otros órganos. Vamos a hablar de la trompa uterina primero, ¿ok? Entonces, ¿qué es el ciclo tubárico? Son la serie de modificaciones cíclicas que se producen en la mucosa o el epitelio tubárico bajo la acción de las hormonas producidas por los ovarios. Es decir, que en los 14 días del ciclo tubárico, es decir, del epitelio de la trompa uterina, la hormona ovárica que está funcionando son los estrógenos, ¿de acuerdo? En los primeros 14 días. Después del día 14, la trompa uterina va a estar bajo la influencia de la progesterona, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes deben entender que cuando estamos en el día 8 del ciclo ovárico, estamos en el día 8 del ciclo tubárico. Es decir, que en el día 8 del ciclo ovárico, cuando se está produciendo cada vez mayor cantidad de estrógenos, esos estrógenos están actuando sobre la trompa, ¿de acuerdo? Bien. Muy bien. ¿Cuáles son los dos cambios grandes que se producen en la trompa? Si en la casa del doctor Felipe debieron ver las características microscópicas de la trompa uterina. En la trompa uterina hay dos tipos de células. Unas células ciliadas y unas células secretoras. Las células ciliadas son unas células que tienen una serie de pelitos, ¿ok? Cuya función es, uno, una vez que el ovocito cae en las fimbrias de la trompa uterina, el movimiento de esos cilios de las células ciliadas de la trompa hace que dirijan el ovocito hasta la ampolla, ¿ok? Por otro lado, si se ha producido coito en unos días anteriores, las células ciliadas de la trompa hacen que los espermatozoides que llegaron hasta el útero y pasan a la trompa, ellas, los pelitos de la trompa los traen también hacia la ampolla uterina, ¿de acuerdo? De manera que se junten y se puedan enamorar el ovocito y los espermatozoides ahí, ¿ok? Bien, por otro lado, las células secretoras son unas células que van a producir una gran cantidad de sustancias nutricias. ¿Para qué? Para que si se produce, si hay espermatozoides ahí y tienen que esperar unas 48 horas a que de pronto se ovule, se produzca el ovocito para poder fecundarlo, pues necesitan darle sustancias nutricias a esos espermatozoides. Y por otro lado, si se produce la fecundación, en el tiempo que demora el óvulo fecundado en transportarse hasta la cavidad uterina para luego fijarse en el endometrio, necesita sustancias nutricias que penetren a través de la zona pelúcida para nutrirse. ¿Eso queda claro? Muchachos. Sí, señora. Tienen claro entonces que el epitelio de la trompa uterina tiene dos tipos de células, ciliadas y secretoras. Muy bien. Teniendo claro eso, lo demás me queda fácil. En la primera fase del ciclo tubárico, que se llama fase proliferativa o estrogénica, se llama proliferativa porque proliferan las células, ¿ok? Vamos a tener un gran aumento del número y tamaño de células ciliadas, ¿ok? En la primera fase del ciclo, es decir, en la fase proliferativa o estrogénica, es decir, cuando en el ovario se está produciendo estrógenos, ¿ok? ¿Por qué necesito que aumente las células ciliadas? Porque yo necesito que si de pronto hubo coito, necesito traer esos espermatozoides a toda velocidad hacia la ampolla uterina por si acaso
caso estamos muy cerca de la ovulación, que cuando llegue ese óvulo se pueden encontrar. Además, se incrementa mucho la actividad peristáltica de la musculatura lisa de la trompa uterina, es decir, los músculos de la trompa que ustedes saben, porque lo vieron con el profe Felipe, que tiene una capa longitudinal y una capa circular. Esa musculatura de la trompa se vuelve muy activa bajo la acción de los estrógenos para tratar de transportar esas células hasta la ampolla uterina para que se produzca la fecundación. ¿Ok? Ahora bien, en la segunda fase del ciclo, es decir, la fase secretora o progestacional, es decir, después de que se produjo la ovulación, yo lo que voy a tener es un aumento muy considerable del número, del tamaño y de la función de las células secretoras. ¿Por qué? Pues porque ya se supone que en esa etapa, si ya se produjo la fecundación, yo necesito que esa maquinaria de células secretoras esté al máximo de su potencial para que se puedan nutrir durante el proceso de transporte desde la trompa hacia la cavidad uterina, que se pueda nutrir ese óvulo fecundado. ¿Eso está claro? Sí. Muy bien, profe. fíjense. Esto es un dibujo que correlaciona lo que está pasando en el ovario, ¿ok? Desde el día 1, fíjense, 1, día 7, día 14. En el día 14 se produce la ovulación y luego la formación del cuerpo lúteo, ¿ok? Fíjense cómo en el día 1 la trompa tiene mayor cantidad de células ciliadas, que son estas, y tiene poquitas de estas grises, que son las secretoras, ¿ok? Aquí van aumentando un poquito y cuando se acerca la ovulación, y una vez que se produce la ovulación, fíjense cómo bajo la influencia de la progesterona comienzan a aumentar no solo en número, sino en tamaño las células secretoras. ¿Para qué? Para poder nutrir al ovocito fecundado, ¿ok? Bien, esto es una microfotografía para que vean, estas son las células ciliadas de la trompa y estas son las células secretoras. ¿Ven la cantidad de pelitos que tiene? Esto ayuda al transporte. Voy a cerrar esta presentación y me voy a ir de inmediato a la presentación donde voy a darles el ciclo endometrial. Permítanme. ¿Dónde está esto? ¡Ay! José, ¿necesito una ayuda aquí? No, ya. Ustedes me disculpan, pero yo tengo que hacer uso de mis hijos adolescentes que sí saben de tecnología. Bueno, muy bien. Ciclo endometrial, y con esto terminamos. El ciclo cervical lo van a leer ustedes y lo discutimos la próxima clase que tengan conmigo. Vale, muy bien, por favor, quiero que entiendan lo siguiente. El ciclo endometrial o el endometrio es... Profe, dígame. aún no estás presentando. ¿Cómo? Aún no estás presentando. ¿Estás presentando en este momento alguna diapositiva? Sí. No, no estamos Pero viendo. está en conclusiones. ¿Quieres cambiar la página Voy. que estás compartiendo? New share. ¿Dónde está? Qué pena. ¿Ahí sí? ¿Lo ven? Sí, perfecto. Ahora sí, profe. Maravilloso. Ok, muchachos, el útero, que es esa estructura en forma de pera donde el bebé se va a implantar, tiene unas capas. Es que esta clase normalmente, la clase que dio Felipe la doy yo, pero en esta ocasión la dio él. Entonces, tiene 3 capas. El endometrio, que es la mucosa uterina y que está en contacto con la cavidad del útero. El miometrio, que es toda esa gran cantidad de musculatura que tiene el útero y que es necesaria para que al momento del parto pueda expulsar el producto de la concepción. Y el perimetrio, que son los tejidos que recubren, digamos, al útero. ¿Ok? Bien, nosotros, ¿quién tiene influencia o sobre qué capa de esas 3 tienen influencia las hormonas ováricas? Sobre la mucosa del útero, que también se llama endometrio. ¿De acuerdo? El endometrio, a su vez, tiene 2 capas, la capa basal y la capa funcional. No sé si esto se los dijeron, pero se los digo de una vez. La capa
funcional es la que sufre los cambios como consecuencia de la acción de los estrógenos y la progesterona. La capa basal es la capa a partir de la cual cada vez que se descama el endometrio en cada menstruación, a partir de la capa basal se vuelven a formar células para que se forme una nueva capa funcional. ¿Estamos de acuerdo? Sí, O sea que la basal es la que se encarga de que se vuelva y se regenere. Sí, exacto. Esa capa basal no se desprende nunca, ¿ok? Esa capa basal es como la base, o sea, una vez que se produce la menstruación, a partir de esa capa basal, otra vez comienza la multiplicación de células, se forman las glándulas uterinas y todo eso, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, obviamente, el ciclo endometrial son las modificaciones cíclicas que ocurren en la capa funcional del endometrio, ¿ok? No en la basal, en la funcional, bajo la influencia de los estrógenos en una primera fase y de la progesterona en una segunda fase. Vamos a ver si me da tiempo de terminar. ¿Qué hora es, muchachos? Las 51, profe. Okay. 9 minutos. Bueno. Bien. En la capa funcional tenemos el epitelio, las glándulas y el estroma, que es el tejido conectivo que está entre las glándulas. Entre las glándulas están también las arterias que nutren todo ese tejido. La base de las arterias está en la capa basal y esas arterias tienen forma espiralada y nutren toda la capa funcional, ¿ok? Este dibujito que tengo aquí es el endometrio. Todo esto que tengo aquí es la capa, esas son las glándulas, todo esto es el estroma, muchachos, miren aquí mientras señalo. Todo esto es la capa funcional. Ustedes ven que aquí abajo hay una capa donde está más tupidita de células, ¿ok? Esa es la capa basal, ¿ok? Esta capa se va a desprender completa durante la menstruación y luego a partir de esta capa se va a formar todo esto de nuevo, ¿ok? Y esto que tengo aquí es el miometrio, ¿sí? O capa muscular. Bien. El ciclo endometrial tiene 4 fases. La fase proliferativa, que coincide con la fase folicular del ovario, ¿ok? La fase secretora, que coincide con la fase luteínica o progestacional del ovario. Y luego dos más, la isquémica y la menstrual. Vamos a ver. ¿Qué es la menstruación? Es la pérdida hemática transvaginal espontánea periódica como resultado de la descamación de la capa funcional. Es decir, lo que se pierde es el endometrio funcional que estaba muy grueso por la acción de la progesterona y que como no se produjo la fecundación, dejaron de actuar las hormonas hipofisarias, dejó de producirse progesterona y resulta que las arterias que antes irrigaban ese tejido se contraen tanto que dejan de mandar sangre a ese tejido. Entonces eso es como cuando uno tiene un pedazo, un campo con pasto, si lo deja de regar con progesterona en este caso, pues se seca. Y si se seca, se muere. Y si se muere, se desprende. ¿De acuerdo? Entonces, eso que nosotras las mujeres vemos en cada menstruación no es solo sangre, es tejido, es la capa funcional. ¿Ok? Esta etapa dura entre 3 a 7 días. La cantidad de sangre que se pierde es entre 30 a 40 mililitros, es decir, nada, muy poco, no como para que uno se desmaye en la calle por esa pérdida. Este sangrado se presenta normalmente cada 28 días, pero en algunas mujeres puede durar un poquito menos, o sea, se produce cada 24 días o un poquito más, cada 32 días. Tiene una característica, la sangre que uno elimina no tiene coágulos. Eso que ustedes ven en la toalla sanitaria no son coágulos, son pedazos de endometrio, ¿ok? Así es como se vería microscópicamente la descamación del endometrio. Todo esto anaranjadito son glóbulos rojos, ¿ok? Muy bien. Una vez que se produce la menstruación que coincide con los días 1 a 5 del ciclo ovárico, entre el día
1 y 5 del ciclo ovárico se está produciendo la menstruación, ¿ok? Arranca la fase proliferativa, que es la regeneración de la capa funcional bajo la acción de los estrógenos del ovario, ¿ok? Entonces comienza a regenerarse todo. El estroma comienza a aumentar su espesor hasta 8 milímetros. Las glándulas son tubulares, son rectas. Y las arteriolas que irrigan esa capa funcional que está regenerándose son rectas. Así se ven. Estas son las glándulas que no están muy gorditas, están lineales. Todavía me oyen, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. El estroma, vean como aquí, este estroma que está entre las glándulas comienza a aumentar de espesor y aquí no vemos las arteriolas. ¿Sí? El espesor es más o menos de 8 milímetros. Si yo lo veo microscópicamente, yo veo estas glándulas son más bien rectas, ¿ok? Esto es un endometrio en fase proliferativa, ¿ok? En la fase secretora se supone que en el ovario se produjo la ovulación y comienza la producción de progesterona. La progesterona tiene un efecto extraordinario sobre el endometrio y lo que se produce es lo siguiente: aumenta muchísimo el grosor del endometrio. Las glándulas comienzan a producir gran cantidad de sustancias nutricias y entonces se ven tortuosas, se ven gorditas, ¿ok? El estroma se vuelve edematoso, es decir, uno ve más espacio entre las células. ¿Por qué? Porque hay un montón de líquido con muchas sustancias nutricias ahí en ese estroma. Y hay una gran cantidad de glucógeno y mucopolisacáridos porque de eso se va a nutrir el óvulo fecundado. Y las arteriolas que antes eran rectas se vuelven espiraladas para poder abarcar mayor cantidad de superficie de ese endometrio y que se ponga muy grueso. Lo necesito grueso porque necesito que esté perfecto para que el óvulo fecundado pueda nutrirse de ahí. ¿Ok? Fíjense la diferencia con la lámina anterior que vimos. Miren cómo están gorditas las glándulas endometriales. ¿Las ven? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Ese líquido que está adentro son las sustancias nutricias. Y ven cómo hay más espacio entre los puntos. Los puntos son las células. El estroma está edematoso, hay mucho líquido. Y fíjense cómo el espesor del endometrio aumentó. ¿Ok? Bien, así es como se vería en una lámina microscópica. Fíjense cómo se ven aserradas las glándulas, se ven tortuosas, se ven gordas. ¿Ok? Si no hay fecundación, muchachos, disminuye la producción de progesterona porque dijimos que involuciona el cuerpo lúteo y deja de producir progesterona. Esto ocurre entre el día 25 a 26. Se produce una intensa vasoconstricción de las arteriolas. El endometrio se hace isquémico. Entramos en la fase isquémica del ciclo endometrial y eso produce necrosis, es decir, se muere el endometrio y esto conduce a descamación. ¿Ok? Fíjense, este es el ovario, lo que está ocurriendo en el ovario, y este es el endometrio. Esta es la fase menstrual. Aquí están en los primeros 5 días del ciclo ovárico, estamos en fase menstrual. Luego, por acción de los estrógenos, comienza a aumentar progresivamente el espesor del endometrio. Fíjense cómo además las arterias se van volviendo cada vez más espiraladas y después del día 14, cuando se produjo la ovulación, el cuerpo lúteo comienza a producir mucha progesterona y aumenta mucho el espesor del endometrio. Si no hubo fecundación, pues el cuerpo lúteo degenera, se vuelve isquémico el endometrio y se muere y vuelve la fase menstrual. ¿Ok? Si hay fecundación, comienza a partir de la formación de partes de placenta, la secreción de gonadotropina coriónica humana, continúa la secreción de progesterona, el endometrio se aumenta mucho, se produce un fenómeno que se llama desidualización del endometrio. Necesito que lo averigüen, busquen ese concepto para cuando vean fecundación. Y fíjense cómo si se produce la fecundación, se mantiene el cuerpo lúteo, ¿ok? Es totalmente necesario para que este embrión que se implante se mantenga vivo. Y fíjense cómo el endometrio se mantiene muy grueso